Bien, mis hermanos, saludo cordial para todos en el admirable nombre de Jesús. Qué bendición poder dirigirme nuevamente a cada uno de ustedes. En el video anterior estábamos estudiando los singulares de Dios. Y bueno, ha surgido una serie de preguntas, de inquietudes al respecto. Y entonces vamos con la ayuda primeramente del Señor a tratar un tema que es de vital importancia. Lo he titulado ¿Con quién hablaba Dios? Para esto voy a leer el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera vez que la palabra Dios se menciona en las Sagradas Escrituras y es traducida del hebreo Elohim. Ustedes acá en su pantalla del celular, de su televisión, Elohim es una palabra hebrea que aparece, según algunos teólogos, más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Y esa palabra es traducida para nosotros al castellano como Dios. En nuestras versiones actuales vemos siempre que va a aparecer la palabra Dios con D mayúscula y hace referencia al Dios Elohim, que los hebreos conocieron y adoraron. Pero también cuando se hace referencia al único Dios verdadero, en los primeros 5 libros de la Biblia, según algunos estudiosos, teólogos, han dicho que se podría haber usado más de 600 veces en los primeros 5 libros de la Biblia, esto es, en el Pentateuco. Pero también hay que entender que esta palabra, este sustantivo Dios con D minúscula, cuando ustedes lo vayan a encontrar en sus Biblias con D minúscula, va a hacer referencia a un Dios falso o va a hacer referencia también a una multiplicidad de diferentes dioses, como también se puede traducir Dios o dioses en referencia a los seres humanos, aunque son muy pocas las veces en que la Biblia refiere al hombre en ese término de dioses, pues sí hay referencia muy poca, pero la vamos a encontrar en la Biblia. Si usted quiere, por allá en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 1, hay un texto donde se nos habla al respecto de esto. Elohim se usa en el contexto cultural, es un sustantivo masculino plural, pero cuando los escritores bíblicos hacen referencia a Elohim, ningún escritor, o como también se le llama en la teología, ningún agiógrafo estaba pensando en 2 o 3 dioses, sino en uno solo. Por eso es importante comprender que la fórmula plural de una palabra hebrea no significa necesariamente más de uno. En el caso como nosotros y el pueblo de Israel lo entendemos. Yo creo que también en el hebreo esas formas plurales que se usaron para ese sujeto referenciando a Elohim es un lenguaje que nosotros lo debemos de entender como un lenguaje de intensidad, de poder, de atributos. Así que si un hebreo hacía referencia a Elohim, no estaba haciendo referencia a 2 o a 3 dioses, sino que se estaba refiriendo en un lenguaje de intensidad, como decir el Santísimo, el Excelentísimo, que son expresiones que sirven para declarar una plenitud, un engrandecimiento o, como decimos nosotros, una multiplicidad de atributos de un solo ser. Entonces, Elohim, que es la palabra que aparece en nuestras Biblias, obviamente traducido al castellano Dios, es usado como un nombre propio referido al Dios de Israel. Por este motivo es tratado por todos los agiógrafos bíblicos en un sentido singular, porque de otra manera pues se hubiera traducido como dioses. Y cuando Elohim es usado para referirse al Dios de Israel,
Nosotros los que leemos la palabra del Señor siglos después de haber sido redactada o terminada su composición, no podemos refutar que la forma del sustantivo que ellos usaron tanto para referirse al Dios de Israel era singular, pero también para referirse a otros dioses, en el sentido de que ellos también usaron el sustantivo Elohim. Entonces ahí se habla también de una pluralidad. Pero los israelitas, los judíos que intervinieron en la composición literaria de la palabra del Señor, ellos no estaban pensando en una multiplicidad de dioses, sino que para ellos, dentro de ese sustantivo Elohim, lo que había era un plural de majestad. Ejemplo de esto lo tenemos aquí en Génesis 1 y Génesis capítulo 2. En el video anterior miramos todos los singulares que encontramos acá, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, donde la acción es singular, aunque en algunos momentos, como en el verso 26, nosotros vamos a encontrar, y dijo Dios, hagamos. El que termina haciendo todo, finalmente, es uno solo. Así que esas acciones no están determinadas por dos o más personas dentro de un sustantivo, sino que uno solo, el único Elohim, ha sido el creador de todo. Si no, los singulares que encontramos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 se pudieran modificar tranquilamente. Por esto, mis hermanos, cuando nos encontramos con el nombre Elohim, que es traducido Dios en nuestras Biblias, aunque sea plural, debe de estar acompañado por modificantes plurales y formas verbales plurales para funcionar como un sustantivo plural. Pero lógicamente, cuando en ese caso que nosotros hemos visto, como aquí hay un verbo que es singular, que es un modificante, una forma verbal, entonces Dios viene a funcionar como un sustantivo singular. Ya dije que Dios es un sustantivo plural. Eso no tiene discusión. Pero el acompañante, el verbo singular que lo acompaña es creó. Entonces, lo que el texto nos dice es que en el principio el que creó todo fue uno solo. Y por supuesto, la Biblia nos habla de Elohim y es un sustantivo que puede ser traducido de esas dos maneras. Tanto singular, hablándonos de un Dios grande y poderoso como Jehová, con D mayúscula, o también de un Dios con D minúscula, o en forma plural, hablándonos de dioses. Pero para el único Dios verdadero, del cual todo el Antiguo Testamento habla, la forma plural de la palabra no debe de ser tomada para indicar una pluralidad de dioses, sino una pluralidad de atributos, de majestad, de omnipotencia, ya que Dios es poderoso. Yo creo, mis hermanos, que si la razón de la terminación plural fuera a indicar más de uno, la palabra debería ser traducida acá dioses, y muchos traductores, conocedores del idioma hebreo, griego y otros idiomas más, lo hubieran hecho. Pero aquí se ha traducido como uno solo. Por esto no es aceptable dentro del monoteísmo del Antiguo Testamento esta afirmación pluralista en cuanto a personas. Nosotros aceptamos una pluralidad en funciones, en atributos, en majestad, pero no en personas. Por eso recordemos la Shemad judía de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde había algo que el pueblo de Israel debía cumplir a cabalidad. ¿Y qué era eso? Bueno, voy a separar por acá con un separador y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que nos dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno no es divisible. Ese uno no es plural. Ese uno no es una triunidad. Ese uno es uno solo. Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Bendito el nombre del Señor. Y no es una unidad compuesta, sino uno en calidad de único, indivisible. Siempre que Elohim se refiere al único Dios verdadero, está acompañado por verbos que son singulares, aunque Elohim sea plural. En el caso, por ejemplo, devolviéndonos acá al libro de Génesis, capítulo 1, y voy a mostrar por acá el verso 26, donde entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Se entiende por todo el contexto, esto es, todo lo que está registrado desde el versículo 1 hasta el mismo verso 26, que fue uno solo el que hizo todo. Finalmente, aquí el verso 27 dice: y creó Dios al hombre. Entonces, ese hagamos que está acá en el verso 26, ese hagamos no es una pluralidad de acciones, ni determina tampoco acompañantes, sino que es un soliloquio. Dios está reflexionando sobre la creación del hombre, está pensando en lo que el hombre significa para él y en lo que significará para el mundo. Entonces, plasmar una imagen de él en algo creado por sus propias manos es lo que estaba llevando a Dios mismo a pensar, a razonar. Y yo me pregunto, no sé, quisiera preguntarme y que usted también se hiciera la misma pregunta. ¿Dios no tiene derecho a pensar? ¿Dios no tiene derecho a razonar consigo mismo? Esa sería una pregunta muy importante y muy lógica que deberíamos de hacernos nosotros. Porque obviamente siempre que Elohim se refiere a más de un Dios falso, está acompañado también por verbos plurales. Y la razón nos comprueba que si los escritores bíblicos hubieran usado Elohim, queriendo indicar que el Dios verdadero, el que nosotros adoramos y al que Israel también le sirvió y adoró, era más de uno, pues tendría que haber estado acompañado sus acciones como también sus verbos hubieran tenido que estar acompañados de un lenguaje plural, pero no lo vemos así en la Biblia. Si encontramos el verso 26, dice hagamos al hombre, pero el verso 27 dice y creó Dios al hombre. Así que el que creó todo fue uno solo, el que hizo al hombre fue uno solo. Si vamos al primer versículo de la Biblia, que es este, Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó, acá encontramos el verbo barad. Barad es crear o creó. Y es usado con este sustantivo Elohim, ya que el verbo es singular. ¿Y qué nos está indicando este texto bíblico? Que aquel que hizo la creación es singular. En este caso, la única opción que nosotros tenemos para explicar una forma plural de Elohim es que Elohim se refiera a la plenitud e intensidad de los muchos atributos majestuosos del único Dios verdadero. ¿Cuáles son? Pues hermanos, Dios es creador, Dios es majestuoso, Dios es omnipotente, Dios es santo, infinitamente santo. Ahora yo quisiera que leyéramos unos pasajes bíblicos en el libro del profeta Isaías, capítulo 44. Aquí si ustedes lo pueden hacer conmigo sería muy fascinante. Isaías capítulo 44, el verso 24, dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Dice: yo Jehová, que lo hago todo. Qué bonito eso. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Qué bueno hacer un énfasis en lo que aquí dice. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo quisiera que hiciéramos un énfasis acá en esto. Yo Jehová, que lo hago todo. Si Dios aquí me estuviera diciendo a mí, yo Jehová, que hago las cosas acompañado o con la ayuda de los demás, yo creería en que cuando Dios dijo hagamos, y que cuando Dios creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, yo creería que Dios no estaba solo, o que al menos Dios le estaba diciendo a alguien ayúdame. Pero el texto aquí dice: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Solo, dice solo,
no dice con ayuda de otra persona. Y dice que extiendo la tierra por mí mismo. Qué bendición esto. Ahora, no muy lejos de acá, en el capítulo 45, en el versículo 18, pasemos acá, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Creó recordemos que el verbo bara es singular, que creó. No dice aquí, porque así dijo Elohim que crearon. No, así dice Jehová, que creó los cielos. Y vuelve un singular, Él es Dios. No dice, ellos son dioses. Qué bonito, vea. Si Elohim, que es plural, estuviera sustentado aquí por un plural, hombre, se modificaría todo automáticamente. Ya no sería Jehová el que creó, sino los dioses que crearon y los dioses que formaron la tierra. Pero todo es un singular. Jehová que creó los cielos. Él, singular, es Dios que formó la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Y firma, yo soy Jehová. Qué bendición. Y no hay otro. Todos estos textos bíblicos algo nos tienen que decir a nosotros. Todos estos pasajes bíblicos. Capítulo 46, versículo 9 y 10. Leámoslo. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Si desde los tiempos antiguos este Dios Elohim me está diciendo es que yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí, ¿por qué nosotros somos tan atrevidos, tan descarados, tan perversos en querer manipular la Biblia, en querer tergiversar el texto bíblico para que Él nos diga lo que nosotros queramos? No seamos así, porque es que a mí el texto bíblico dictado por Dios, puesto en el corazón de un hombre, de un profeta, Dios mismo hablando a través de un profeta, Dios mismo me está diciendo, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y dice, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios con D mayúscula. Y si hubiera otro Dios con D minúscula al lado de Él, no sería un Dios verdadero. No sería digno de alabanza ni de adoración. Eso deberíamos de tenerlo nosotros en cuenta. Y un ejemplo de esto es que Elohim, que es usado siempre en plural por el pueblo de Israel, para referirse a Dios, ellos lo llenan de atributos, lo llenan de cosas maravillosas, de lo que Él ha creado, de lo que Él hizo. Pero cuando el Elohim plural no se usa para referirse a Jehová, entonces tiene otras connotaciones diferentes. Vamos a mirarlo. En el libro del Éxodo 32, verso 4, dice, y Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Un becerro es término uno, un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire cómo Elohim acá es usado para una pluralidad de dioses falsos. El verbo sacar o sacaron lógicamente apunta a una tercera persona. El verbo plural exige que Elohim se refiera a más de un dios falso. Por eso habla aquí tus dioses. Y el escritor lo coloca con D minúscula. Y aunque en este caso solo se registra que fue hecho un solo becerro de oro, esto representó para los israelitas la adoración a todo el ganado vacuno considerado sagrado por los egipcios. Así que el becerro, ese uno solo que hicieron ellos, representó a más de un solo Dios. Todos estos puntos que estamos mirando nos ayudan a entender el plural, hagamos, de Génesis 1, 26 y verso 27, donde obviamente el texto bíblico no dice y crearon de forma plural, sino que dice y creó, verbo singular,
que denota la acción singular de uno y no de dos. La gramática del hebreo en el cual los pasajes fueron escritos no indica nada, absolutamente nada de una pluralidad de dioses. Yo creo que estábamos mirando unos textos bíblicos en Isaías y no sé si de pronto por acá nos pasó por alto uno. Creo que es Isaías capítulo 45, verso 12, donde dice Dios: yo hice la tierra. Y lo dice Dios, porque si miramos desde el verso 11 dice: así dice Jehová. ¿Quién está hablando acá? Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Dice Dios: yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Bueno, yo quisiera aclarar un poquito referente a esta palabra aquí, manos, porque es que a veces nosotros, los seres humanos, nos referimos a Dios como un ser humano. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de manos, de pies, de ojos, de boca, de oídos, es una forma antropomórfica para darnos a nosotros a entender el amor, la bondad, el poder, la justicia de Dios. Es para que nosotros los seres humanos de alguna manera comprendamos a Dios. Es como por ejemplo el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí más adelante hay un verso que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo no creo que Dios tenga alas, ni que Dios sea una gallina, de ninguna manera. Son formas antropomórficas para referirse a Dios, para denotar su amor y su cuidado para con el hombre. Asimismo, como dice aquí este texto, el Señor dice: yo hice la tierra y creé. No dice acá: y creamos nosotros los dioses. No, creé sobre ella al hombre. Y dice yo, vuelve otra vez el yo, el singular. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Nosotros no fuimos creados a la imagen del hombre, recuerde esto. Fuimos creados a la imagen del Creador, a la imagen del Elohim. Entonces, gramaticalmente las palabras hagamos, que aparecen acá en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, ¿sí? Donde dice hagamos al hombre, dice a nuestra imagen. En este versículo, claro, no podemos refutar que ese hagamos y a nuestra son plurales, son expresiones plurales, pero el verbo conectado directamente a esas acciones, directamente al Elohim, es singular, porque dice y creó, singular, Dios al hombre. El anterior texto que estábamos leyendo en Isaías 45, 12, ahí lo dice Dios mismo, yo, singular, yo hice la tierra, y dice y creé sobre ella al hombre, y dice yo, mis manos. Entonces la Biblia no nos está mostrando ni queriendo mostrar una Trinidad. Cada versículo que conduce a este texto bíblico de Génesis 1:26 emplea verbos y pronombres singulares, ¿sí? Todo lo que vimos acá, todo, desde el versículo 1 en adelante, la cantidad de singulares fue una obra exclusiva de un solo Dios, ¿sí? Todo fue creado por un mismo Dios. La introducción de un verbo plural, hagamos, y un pronombre plural, a nuestra imagen, en el mismo versículo, lo que para nosotros debe significar simplemente es el hecho de que el único Dios, el Todopoderoso, solo se incluyó a sí mismo, a su majestad y a su poder. Lejos esté de nosotros esos conceptos propios que hemos manejado durante tantos años, en los cuales hemos creído, y gracias a Dios salimos ya de esa falta de conocimiento, que hasta lo llegamos a predicar en nuestras congregaciones, de que Dios estaba hablando con los ángeles, de que Dios estaba hablando con los pastores, que Dios estaba hablando con la iglesia. Hermanos, yo puedo afirmar que lo que leemos en Génesis 1:26, acá,
es simplemente un soliloquio divino, donde Elohim, con el único que hablaba, era consigo mismo. Yo personalmente no entiendo por qué esto tan sencillo resulta ser tan difícil de creer. ¿Acaso hay algo imposible para él? Parece ser más fácil hacer un paréntesis en la Biblia, en la palabra, incrustar nuestros propios conceptos o aceptar las tradiciones humanas, que ver esto desde un punto de vista más simple y más sencillo. Nosotros a veces queremos complicarle las cosas a Dios y nos las complicamos nosotros. Mire, les voy a poner un ejemplo. De capítulo 11, libro de Génesis, 11 en el verso 6. Vamos a leerlo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y mire lo que dice el verso 7. Ahora pues descendamos, dice, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Qué bonito, ¿cierto? Pero encontramos algo, que esos verbos plurales, descender, confundir, acá en el verso 8 lo define claramente. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién los esparció? Uno solo. Uno solo. Aunque acá vamos a encontrar unos verbos, descender, descendamos, confundamos, como si Dios estuviera diciéndole a alguien más, venga, vamos a bajar y a confundir la lengua de esa gente que está construyendo allí una torre. El verso 8 dice, así los esparció Jehová. Dios no hablaba con ángeles, con la segunda persona de la Trinidad. Él simplemente está hablando con su poder, con su majestad, porque uno solo fue el que los esparció, y no dos, ni tres, ni un montón. Ahora, hay otro ejemplo, por acá en el libro de Isaías, capítulo 6 del libro del profeta Isaías, el verso, vamos a leerlo por acá, el verso 8. Después oí una voz del Señor que decía, ¿cuál fue esa voz que decía? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí hay un pronombre plural, ¿sí? Que algunos piensan que implica una pluralidad de personas o divinidades en Dios, porque el profeta Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Sí? ¿Y quién irá por nosotros? Pero miren, si uno aquí en el versículo 6, 7 y 8, uno puede tener una duda, una confusión, pensando que son dos, que son tres. Entonces solo bastaría leer el versículo 1 del capítulo 6 para darnos cuenta de algo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, o sea, vio a uno, vi yo al Señor, a Jehová, a Dios, sentado sobre un trono. Aquí no está diciendo Isaías que él vio a dos dioses ni a tres, sino que él vio a uno sentado sobre un trono. Ahora, ¿cuántos tronos vio Isaías? Pues lógicamente vio a uno solo, sentado en el único trono que había. Oiga esto. Y probablemente los ángeles que estaban alrededor del trono, pues lo único que hacían era adorarlo. Y Isaías está tan feliz con esto que lo plasma. Él no vio dos reyes, ni al Hijo, ni a otra divinidad digna de ser reconocida. Aunque el mismo trono estaba rodeado de ángeles, el único digno de alabanza era uno solo, ¿sí? Por eso el verso 8. Después oí la voz del Señor. Él oyó la voz del Señor, del único que estaba sentado en el trono. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sí? Claro, lógicamente, Dios es quien envía. ¿Quién necesitaba de que alguien fuera y le hablara a Israel? Dios no dice, ¿a quién vamos nosotros a enviar? Sino que dice, ¿a quién voy yo a enviar? Entonces allí es donde Isaías responde a esa pregunta en alta voz. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y responde Dios, anda, anda, qué bendición. Y dijo Dios, y dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Entonces, el que termina enviando al profeta Isaías es uno solo, no dos,
ni 3, ni 4, ni 5. Entonces, mis amados hermanos, con estos ejemplos que he mostrado aquí, yo espero que quede despejada definitivamente la duda. ¿Con quién hablaba Dios? En Génesis 1:26, Dios hablaba consigo mismo, con su poder, con su majestad. Muchas bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Soy el pastor Roberto Herminio Laguirre y espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos ustedes.